prácticamente, ¿no es cierto?, como el caso de cualquier demanda, ¿no es cierto?, en el proceso civil, sabemos bien que una buena demanda puede asegurarnos el éxito. No sabemos qué va a pasar, pero es la información que proporcionamos. Es lo mismo también en el caso de un procedimiento administrativo. El expediente que se facilita, muy bien, un expediente bastante complicado, bastante complejo, tiene que ser pues, un documento que facilite no solamente un pronunciamiento, sino un pronunciamiento a favor de esa operación. Miren, ha habido dos momentos en el Perú sobre proyectos de ley sobre este tema. Es un tema altamente controvertido, porque lo que ocurre es que se polariza la situación en el debate tanto académico y político, empresarial. Por el lado, en aquellos que consideran que se está condenando el crecimiento externo corporativo, muy bien, y por otro lado, se está hablando de que el Estado debe velar por el interés general, y así lo señala incluso el primer artículo de la ley 27444. Ustedes saben bien, la ley del procedimiento administrativo general, la finalidad de la ley del procedimiento administrativo general es el interés general. Y en los dos proyectos de ley del año 2005 y del año 2011, bien, el cual ya estaba yo aquí en el Perú, participé en el año 2011, en realidad se habla de la eficiencia de los mercados. Bueno, esta polarización del debate, muy bien, ha llevado a que hoy en día, ustedes sabrán, hace muy pocos meses, muy bien, el caso de la adquisición de la compra de Epensa. Epensa es una pequeña empresa, ¿no es cierto?, pero sustantiva para potenciar también la producción, ¿no es cierto?, de la prensa escrita para el caso del comercio, y el otro competidor importante era la República, ¿no es cierto? En este contexto, ¿no es cierto?, de la compra, muy bien, de la adquisición, que es una operación de concentración, una operación de captura, como se dice también, muy bien, ¿el Estado peruano podría haber llevado a cabo un control de estructuras? Pregunta. La respuesta es siempre y cuando hay una ley de control de concentraciones, hay una habilitación, una competencia definida para que la autoridad de competencia ejerza ese control de estructuras, control de concentraciones empresariales, y pueda decidir si va o no va la operación. En el caso concreto, ¿no es cierto?, que además ha sido muy mediático este tema en los últimos meses, en realidad la autoridad de competencia no tiene ninguna competencia, o sea, no tiene ninguna misión de cumplir para evaluarla. Entonces lo que ha tenido que hacerse realmente es introducir a nivel de las libertades fundamentales, ¿no es cierto?, y la vigencia, ¿no es cierto?, de la tutela judicial efectiva a través de la interposición de una demanda de amparo, ¿no es cierto?, a través de una garantía constitucional. Estamos hablando entonces de un rango superior del legal, pero que es posible, porque el Estado no puede dejar de administrar justicia precisamente porque no hay una ley. Eso, ¿no es cierto?, eso lo sabemos todos. Pero es un canal diferente. Pregunta entonces, ¿se ha ejercido o no un control de concentración? La respuesta, no. Porque solo el control de concentraciones existe en tanto existe una determinación definida por el legislador sobre una legislación en particular, o un procedimiento administrativo transparente, objetivo, predecible, con garantías, con lineamientos, ¿no?, y una autoridad, una institución dentro de la administración pública que pueda, ¿no es cierto?, evaluar esta operación. Por lo tanto, no ha habido ese caso, no se ha consolidado este escenario, y por lo tanto se ha ido por el lado constitucional. A mí me gustaría mucho, ¿no es cierto?, también presentar este tema desde el punto de vista de lo que el Estado puede hacer y de aquello que el sector privado está esperando. Muy bien. Como decíamos hace unos minutos, ese tema del control de concentraciones empresariales en realidad es un instrumento de política de competencia. ¿Qué quiere decir es un instrumento? Bueno, el Estado lo puede usar o no lo puede usar. Lo puede usar cuando quiera, también. El caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea nos fija una obligación de introducirlo, pero somos un Estado soberano y por lo tanto podemos hacerlo cuando queremos, como queremos. ¿Bien? Porque eso es un tema de soberanía internacional y, ¿no es cierto?, otro Estado o un conjunto de Estados, como en el caso de la Unión Europea, no podría introducirse, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento y definir ese tipo de condiciones. ¿Cuándo y cómo? Entonces, la tarea para el Estado, muy bien, y para los académicos, está en el diseño del instrumento. En el diseño del instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Destacar
definición del procedimiento administrativo, las garantías para el sector privado, por supuesto, pero también, ¿no es cierto?, dotar a la administración de un componente, ¿no es cierto?, de una estructura orgánica que pueda, ¿no es cierto?, dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Dado que es un instrumento que puede bloquear una operación de concentración, imagínense, cualquier empresa, el caso, por ejemplo, LANTAM, ¿no es cierto?, ustedes todo el tiempo viajamos en esta línea, ¿no es cierto?, de origen chileno. LANTAM, ¿no es cierto?, se unen estas dos empresas, muy bien, esta operación de concentración, es una operación de concentración, o sea, en este caso fue una fusión, muy bien. Ahora se llama LANTAM, muy bien. Tuvo que reportarse, muy bien, esta operación en dos jurisdicciones, en Chile y en Brasil, muy bien. ¿Y esto por qué es así, señores? Porque las operaciones de concentración, muy bien, por su importancia, pueden estar sujetas a un control por parte de la autoridad administrativa, pero no todo tipo de operación. Entonces, mucho cuidado también con eso de estar, ¿no es cierto?, obviamente por ignorancia, no por mala fe, de poder estudiar este capítulo del control de concentraciones para decir se está condenando las concentraciones, de ninguna manera. Lo que hace el Estado, y todos los estados que estamos aquí viendo al frente, y lo que está a nivel global, que tienen este control, es determinar el umbral. ¿Qué quiere decir el umbral? Una valla, es decir, aquellas operaciones que llegan a un cierto volumen de transacción, millones de dólares, millones de euros, o también el porcentaje de participación en el mercado, eso quiere decir que hay un umbral de carácter absoluto o un carácter relativo, para poder determinar en dónde el Estado va a intervenir. O sea, que no interviene siempre. Es más, cuando se habla de estos proyectos de ley, de lo que se está hablando es de poder también interesar al sector privado. Un proyecto de ley, y esto lo dije yo en su momento, y algunos colegas también somos de la misma opinión, elaborar un proyecto de ley de control de concentraciones no puede hacerse solamente con el Estado, o sea, Estado y compañía, ¿no es cierto? Tiene que hacerse en realidad en un debate mucho más abierto y con muchísima cautela en cuanto al establecimiento del umbral económico. Muy bien, este umbral que permite entonces reconocer la frontera de aquello que no voy a vigilar, y no estoy diciendo que me estoy apartando de lo que señala el artículo 61, ¿no es cierto?, en cuanto al rol vigilante, no, simplemente que como Estado soberano yo defino aquello que voy, ¿no es cierto?, a investigar, porque es una investigación que se hace de la operación, y aquello que sí voy a investigar y voy a evaluar y voy a decidir. Entonces son operaciones estratégicas. El caso de los cielos, ¿cierto?, obviamente todo lo que significa transporte aéreo a nivel mundial es uno de los capítulos más controvertidos y más interesantes, sobre todo también influye mucho lobby también en estas transacciones, en las operaciones de fusiones y adquisiciones en el transporte aéreo. LANTAM también tuvo que atravesar una serie de fases hasta que finalmente se produjo pues esta autorización. Ahora, las autorizaciones en la mayoría de los casos siempre van acompañadas de ciertas condiciones. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con el sector peruano, el sector eléctrico? Del año 97, o sea, ¿cuánto estamos ahora? ¿2007? ¿Cuánto estamos? ¿7? ¿17? ¿Estamos hablando? 17. Claro, 17 años, vivimos este año. ¿Cuántas operaciones de concentración ha visto el INDECOPE? ¿Y cómo se pronunciaba? Un poco más de eso. Así es. Muy pocas operaciones. Ahora, de las operaciones que se han reportado, porque es obligatorio el registro a la autoridad de competencia, ¿cómo la autoridad de competencia se ha pronunciado? En 3 de los casos, en 4 de los casos creo, ha dicho, 3 de los casos está fuera del ámbito de aplicación. Ni se pronunció, ¿no es cierto? Inadmisible. En el caso de los otros procesos, algunos fueron condicionados, ¿no es cierto? Y en 2 de ellos fueron, digamos, fueron vistos de manera paralela. Entonces, en realidad no hubo ningún bloqueo. Muy bien. Y es porque el Estado, muy bien, se cuidó mucho en ese punto también. Recordemos que el nacimiento de la ley antimonopolio en el Perú no fue una iniciativa del Estado peruano, fue una iniciativa realmente casi de manera conjunta con el Banco Mundial.
En realidad, nuestras economías, el régimen legal y económico de nuestras economías, sobre todo, estamos saliendo de los 90 hacia adelante, ya hemos aprendido mucho, ¿no es cierto?, también en los contratos de concesión, pero partamos desde el inicio del nacimiento. En realidad, nuestra experiencia muy bien, en determinar el régimen económico que nos conviene, tanto de carácter constitucional como de carácter legal, en realidad somos muy jóvenes en ello. Muy bien, a partir de ahí con los 90, y este es uno de los casos. Nosotros no quisimos un control de concentraciones, no lo queremos hasta ahora, muy bien. Señalamos abiertamente el fomento de la iniciativa privada a las inversiones, el rol subsidiario del Estado. Tenemos todo un marco, ¿no es cierto?, que además tenemos varios reguladores. No necesitamos un control de concentraciones, ¿no? Así se señala. Entonces, esto fue justamente una condición hacia el Banco Mundial, ¿no es cierto? El Banco Mundial, así como otros organismos internacionales importantes, condicionan algunos créditos importantes para los gobiernos, para los estados, y esta fue una de los antecedentes de por qué, bueno, le llegó en ese momento esta tarea de poder regular el aspecto de la concentración. Una cosa muy curiosa además, porque en el sector eléctrico el que tiene mayor participación en el mercado es el Estado, ¿verdad? Entonces prácticamente ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto?, a todo lo que podría ser la autorización con condiciones, y obviamente no hay capacidad de bloqueo. Por otro lado, decíamos el umbral. ¿Cómo establecer el umbral? El diseño, entonces. Bueno, el problema que ha habido en los dos proyectos de ley del año 2005, estoy con mi timekeeper, por favor, ¿cuánto tengo? ¿Sí? En el año 2005 y en el año 2011, que son dos proyectos de ley, muy bien, el 2005 fue una cosa curiosa, porque el 2005 entró con un paquete más grande de toda la transformación de la ley de competencia, y obviamente, si uno pierde, pierden todos, ¿es cierto? El capítulo 8 de ese proyecto de ley ni siquiera vio la luz. En el 2011, ¿no es cierto?, el proyecto de ley sí fue un proyecto de ley específico para el control de concentraciones. Pero en cualquiera de los dos, lo que pasó, o lo que faltó, ¿no es cierto?, entre muchos otros temas, pero algo muy importante fue un estudio económico profundo para poder terminar el umbral. ¿Muy bien? Es decir, a partir de donde al Estado le interesa intervenir. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de la parte sustantiva. Sí, hemos entrado al tema procedimental, cómo ingresa el Estado, un procedimiento que puede durar muchos meses, pero también la parte sustantiva, el test. Y aquí me gustaría referirme a Estados Unidos y a la Unión Europea, ya para cerrar un poco la presentación también, muy importante. Nosotros, como Estado peruano, hemos tenido mucha preocupación en cuanto a la transparencia. Eso sí es importante señalarlo. Queramos o no que ha pasado en la práctica, pero por lo menos en la norma legal la tenemos vigente. Nuestra ley de procedimiento administrativo general es una norma muy importante, no sé si ustedes conocen, pero el antecedente de la ley de procedimiento administrativo general, la ley 27444, bien tiene un antecedente, un decreto supremo muy antiguo de la década de los 50, que después en el año 1902 se le otorgó el rango de ley, y esta norma muy bien informó muchísimo el desarrollo del procedimiento administrativo en toda América Latina, que fue la anterior, ¿no es cierto?, ese decreto supremo de la procedimiento. Pero también esa ley del procedimiento administrativo general permite no solamente estudiar el procedimiento en sí, es decir, todas las fases, es decir, la presentación, la impugnación, en fin, todas esas fases importantes que conocemos, sino también importantísimo, sobre todo para temas de carácter de legislación especial, los principios, ¿no? Y hay que demorarse en pronunciarlo porque realmente es lo más importante de cualquier norma, creo yo, porque muchas veces el aplicador, ¿no es cierto?, es decir, ya sea en el nivel administrativo o en el caso de la tutela judicial, en realidad lo que va a ayudar al intérprete y al aplicador en ese momento, y también para el sector privado y a todos que se encuentran en este momento en la controversia, son los principios, esas guías importantes que orientan entonces el devenir, el desarrollo y la aplicación concreta en un caso determinado. Entonces, decíamos la transparencia. En este caso, nosotros creo que no debemos preocuparnos mucho en eso, pero sí en la proporcionalidad. Y digo que preocuparnos porque hablar de una intervención tan drástica para poder abortar un proceso que está dentro del desarrollo normal de cualquier libertad fundamental, libertad a contratar, derecho a tener una propiedad,
¿no es cierto? Y todas aquellas virtudes libertades que tienen digamos, los sujetos económicos para poder desarrollar un negocio competitivo, ¿no es cierto?, a partir de una transacción, significa que el Estado debe tener también mucha cautela en poder no solamente en diseñar, sino también en aplicación. Hemos hablado de transparencia, objetividad, ¿sí?, predictibilidad, pero también en cuanto a lo que significa el alcance de sus pronunciamientos. Los test. Hay unos test importantes de señalar, si bien es cierto, la dominancia en el mercado puede sonar como el único criterio para decir, bueno, está condenando o está restringiendo, limitando la capacidad de que otros competidores puedan estar en el mercado. En realidad, hoy en día se habla de la significativa limitación o significativo impedimento a la competencia efectiva. Entonces, es un test más calificado que permite a la autoridad de competencia no solamente hacer una evaluación mucho más filtrada, sino también dejar espacios, muy bien, a aquellos argumentos de eficiencia. ¿Qué significa esto? Que actualmente la tendencia, muy bien, y también lo vamos a reconocer en la mayoría de los ordenamientos jurídicos que están señalados aquí en América Latina, se orientan precisamente por ese test y no por el test de la dominancia. Es decir, podría restringir, es decir, el caso es, fortaleciéndose o creándose una posición de dominio con la operación de concentración, muy bien, puede ser autorizado. Entonces diría, ¿cómo? ¿La autoridad de competencia puede autorizarlo? Si está restringiendo, evidentemente, con una posición dominante. Este test permite que haya una entrada, ¿no es cierto?, a argumentos de eficiencia. Eficiencia de carácter productivo, dinámico, innovador, ¿no es cierto?, que justifique, ¿no es cierto?, que haya un beneficio para el consumidor, evidentemente concreto y en el corto plazo. No decir, bueno, de acá a 50 años, ¿no? No, que sea concreto, específico y que solo por esa operación y solamente esa operación se pueda derivar un beneficio. Esas son eficiencias justificadas que permiten, mejor dicho, la autorización de una operación de concentración, ¿no? Entonces nos encontramos a un procedimiento mucho más complejo, muy bien, y que la autoridad de competencia tiene el tema ya concretamente de la implementación. Señores, cuando hablamos de un cambio radical en la legislación de competencia como un instrumento de control de estructuras, significa que tenemos que estar considerando también un aparato administrativo, ¿no es cierto?, dotado, no solamente estamos hablando de experiencia, sino que también haya una organización interna que permita la evaluación permanente monitoreando el desarrollo del mercado por sectores económicos. Miren, la Unión Europea, muy bien, también viene, ciertas preocupaciones precisamente por los errores que pueden cometer la autoridad de competencia, en este caso la Comisión Europea. Es inevitable en una evaluación prospectiva, bajo escenarios hipotéticos, ¿no es cierto?, siempre aterrizar, ¿no es cierto?, en algo que no va a tener errores. Definitivamente hay errores. Errores de tipo 1 y de tipo 2, como decían los economistas. Es decir, autoricé cuando debía haberlo bloqueado y bloqueé cuando debía haberlo autorizado, ¿no? Y es irreversible. Muy bien, es irreversible. Entonces, porque cuando yo puedo ordenar, inclusive muchas veces hay operaciones que ya, digamos, entran al mercado y están generando ya efectos en el mercado sin que haya tenido la autorización, la condena además de la autoridad puede ser desvestir, es decir, poder dividir, deshacer esa operación. Bueno, como sea, la intervención que hace puede haber errores. Entonces la autoridad de competencia tendrá que indemnizar a estos objetos económicos. El problema no va a poder. El problema va precisamente por el diseño y el cuidado interno en la implementación. Es decir, tenemos que tener cuidado con el monitoreo y la determinación del mercado relevante, lo que el colega justamente señalaba ahorita. Las autoridades de competencia, creo que uno de los temas más implacables, digamos, es como una especie de una alerta, pero así intensa a la autoridad de competencia, es la determinación del mercado relevante. O sea, tú eres competidor dentro de ese mercado, tú eres además competidor destacando tu posición también en ese mercado. Entonces, ¿cómo voy a determinar con el relieve los perfiles y los bordes, ¿no es cierto? Es decir, cómo voy a tener las fronteras de aquello que es mi mercado y tu mercado. Porque ese mercado, desde mi punto de vista, entonces no soy dominante, desde tu punto de vista soy dominante. Entonces, hay una cierta, ¿no es cierto?, situación de poca seguridad y que el Estado tiene que brindar las garantías. Entonces, todo ese tema del control de concentraciones realmente va por el diseño.
va por el diseño y por la implementación, porque ya antes, hace 20 años atrás, se hablaba de sí o no, el ser o no ser, es decir, debemos tener control. Ya esa pregunta ya fue sustituida por otra: ¿cómo va a ser el control? Más aún cuando ya hemos firmado, nosotros no hemos tomado un compromiso internacional, sino que tenemos una responsabilidad internacional del Estado peruano frente a la Unión Europea de poder introducir ya el control de concentración. Bueno, para terminar, quisiera señalar que el control de concentraciones no es una condena a la concentración, es solamente un instrumento de política de competencia al servicio, muy bien, del Estado, y el Estado en su mayor extensión en sentido lato, entiéndase no solamente del gobierno y el aparato estatal, sino precisamente, como señalaba mi colega, que conoce muchísimo su ponencia, de servicio, ¿no? La administración está al servicio, y no solamente al servicio del consumidor, ¿no es cierto? Una cosa, uno piensa que el consumidor solamente es el sujeto de a pie. En realidad, en las grandes, ¿no es cierto?, operaciones y transacciones de divisiones, estamos hablando de proveedores, o en el distribuidor, o en el que me va a abastecer, dependiendo si estoy viendo una concentración hacia atrás o hacia adelante. Pero eso significa que el Estado debe permitir y destacar ciertas garantías también dentro del procedimiento administrativo. Entonces, es una larga tarea, no es una tarea fácil, y créanme que las personas que no están de acuerdo, que no estén de acuerdo por el tema únicamente que es un perjuicio para la economía del país o por las inversiones, sino es por justamente este escepticismo y cierto temor por entregar a la autoridad de competencia un poderoso instrumento sin poder conocer todos los aspectos importantes del desarrollo del proceso administrativo, con capacidad instalada, ¿no es cierto?, con personal capacitado y sobre todo también con un sistema de monitoreo del sector económico. No puedo yo estudiar en una semana o en un mes cómo va el desarrollo económico del sector, no sé, de las AFPs o del sector bancario financiero. Es un tema constante de realizar, ¿no? Entonces, significa también un presupuesto importante. Nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, que sabe cómo es esto dentro del Estado peruano, o sea, una serie de situaciones por evaluar. Muy bien, entonces creo que es una tarea muy sofisticada que tiene la autoridad de competencia, una tarea noble que puede llevar a cabo el Estado si lo administra bien. Y para el sector privado, en realidad comparto su preocupación, porque así como tenemos en este momento tanto los proyectos de ley que no han tenido en consideración esta participación del sector privado, y además tener en consideración también los estudios económicos necesarios para determinar en lugares esa valla a partir del cual parten y dejar, ¿no es cierto?, el Estado, eso significa también sí, ¿no?, una cierta preocupación. Entonces es un trabajo compartido. El proceso competitivo no solamente son los sujetos económicos, los consumidores, sino también el Estado. Y el Estado, y aquí quiero terminar, en su rol facilitador y vigilante. Bueno, muchas gracias por la Quedo a disposición para preguntas, pues, cuando se estime conveniente. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Tania Zúñiga Hernández por su tema vinculado a la delimitación de la potestad administrativa en el control de concentraciones. Nuevamente les pido reiterar un voto de aplausos por su participación y los aportes que nos ha dejado el día de hoy. A continuación voy a presentar al doctor Marco Marroquín Muñiz. Él es abogado de profesión, graduado de esta Universidad San Antonio Abad del Cusco, tiene una maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica, es ex jefe y secretario técnico de INDECOPI, es actual docente universitario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Andina, la Universidad Tecnológica de los Andes y también docente de la Academia de la Magistratura. Él el día de hoy se va a ocupar del tema de la discriminación en materia de consumo en el Perú, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Muy bien, muy buenas tardes.
principio saludar a los amigos que nos acompañan en esta oportunidad, agradecer la invitación que nos han hecho los organizadores para estar en este Congreso Internacional en Derecho y Gestión Pública. Bueno, nos han encomendado realizar con ustedes una exposición de un tema bastante interesante que está muy en boga en los últimos meses y años, que es el tema relativo a la discriminación. Como todos sabemos, la discriminación lamentablemente todavía está trasuntada en una serie de conductas, en una serie de hechos que hacen que las personas que tengan ese tipo de prácticas en su contra pues se vean menoscabadas en su autoestima, se vean menoscabadas en su capacidad de poder ser iguales ante la ley frente a todos los ciudadanos. Como es sabido, en los últimos años los países, las organizaciones internacionales, dentro de ellos el Perú, están buscando tratar de erradicar cualquier práctica de discriminación. Y esto significa que las prácticas de discriminación pues aún se tienen. Para empezar, antes de poner algo respecto a lo que nos dice el Código de Protección y Defensa del Consumidor y algunos casos jurisprudenciales, tenemos que mencionar lo siguiente. Partamos de nosotros mismos, partamos de la educación que hemos recibido, partamos de los valores que hemos tenido todos en casa, en el colegio, en la universidad, en la calle. Todavía tenemos muchos rasgos de ser una sociedad discriminadora en diferentes aspectos, ya lo vamos a ver. Sin embargo, reconozcamos que en algún momento de nuestra vida, es más, puede seguir estando ocurriendo, hemos no solamente discriminado, sino de repente en algún momento hemos sido objeto de discriminación. Y eso nos ha restado algunas posibilidades de tener una mayor posibilidad de desarrollo personal, económico, social, cultural, político y de otra índole. Nos ha tocado entonces ver el tema de la discriminación en materia de consumo. Siguiente, por favor. Como todos sabemos, la discriminación es un fenómeno social que perjudica sustancialmente la conformación de una sociedad democrática e inclusiva en cualquier parte del mundo. Las prácticas discriminatorias incluyen a las personas en categorías de valoración social, económica, jurídica distinta, generando exclusión, humillación, postergación, inequidad y la negación de diversos derechos fundamentales. Entonces, tenemos que partir del ser humano. El ser humano no es igual a otro en términos anatómicos, en términos de capacidad, en términos de intelecto, en términos de raza, procedencia, condición socioeconómica. Somos diferentes, somos distintos, no somos iguales. Pero para la ley deberíamos ser todos iguales, deberíamos tener todos el mismo trato, todos deberíamos ser y estar con la mente abierta para poder tolerar a las personas en todas sus capacidades y dimensiones, sin importarnos algunos aspectos que de repente la historia debió olvidar. Todavía en el Perú, como decíamos hace un momento atrás, existen muchos rasgos de discriminación. A veces ese rasgo de discriminación lo escuchamos en casa, cuando de repente algún miembro de la familia se refiere a una persona que trabaja en la casa de una manera despectiva, o cuando una persona sale con otra y que tiene otra procedencia socioeconómica, étnica, racial, y pues se escuchan comentarios de cómo sales con esta persona. O en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando hay una discriminación contra la mujer, por ejemplo, y en otros ámbitos de la vida social. Siguiente, por favor. Como nos muestra la transparencia, todos somos iguales en términos de derechos, en términos de adquisición de derechos. Nosotros en las aulas universitarias hemos aprendido que el hombre es de diferente manera y en diferente dimensión es un centro de imputación de derechos, y ese centro de imputación de derechos nos hace iguales a pesar de nuestras diferencias. Es bueno que seamos diferentes porque eso nos va a dar una riqueza social, nos va a dar además la posibilidad de ser nosotros mismos, de creer en la libertad y practicarla. Sin embargo, cuando esa libertad de ser como soy pues es postergada porque alguien me discrimina, no me deja entrar a un lugar por mi color de piel, por mi procedencia o por mi condición socioeconómica, pues algo no está bien. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hagamos de cuenta que tenemos que
ponderar lo siguiente. Una cosa es que seamos diferentes y otra cosa es que nos discriminen. Somos diferentes, tenemos peculiaridades distintas, género, raza, procedencia, condición socioeconómica, tenemos diferentes, calidades, aptitudes, pero eso no significa que tengamos que ser discriminados, ¿no? En los últimos tiempos, por ejemplo, está en debate, justamente estamos en esos tiempos en donde se debate si se debería dar o no esta unión civil entre las personas del mismo sexo, ¿no? Veremos cuál era el debate y a veces el debate es encendido, no necesariamente técnico, a veces es muy apasionado, pero a veces también es muy sesgado, de tal manera que tenemos que tener la mayor amplitud para poder apreciar estos fenómenos sociales. Vamos a hablar de algunas ideas generales. Siguiente, por favor. Los actos de discriminación se hacen en base a un prejuicio negativo, ¿no es cierto?, que se hace sobre los miembros de un grupo, que sean tratados de manera diferente, ¿no?, sino en algunos casos hasta de manera inferior, ¿no? Quizás es parte del Perú republicano o del Perú colonial algunos tratos discriminatorios, por ejemplo, contra el hombre del año, contra el de la sierra, ¿no? Algunas veces quizás hemos escuchado el concepto de